Vamos a debatir, a capacitarnos, a actualizarnos, a consultar inquietudes académicas o inquietudes profesionales, a debatir acerca de los criterios jurisprudenciales que se vienen dando y demás. He traído unas diapositivas que nos van a servir para entender lo que vamos a exponer. Pero antes vamos a ubicar la estructura de la sesión inaugural de este evento. Primero, vamos a sentar bases de investigación preparatoria. No podemos ir a hablar de prisión preventiva si primero no entendemos cómo empezamos, cuál es el objetivo, la finalidad de las diligencias preliminares, en qué condiciones llegamos a la formalización de la investigación preparatoria. Gracias. Y en ese contexto, a partir de ahí, recién nos vamos a encontrar con la posibilidad del requerimiento de prisión preventiva y el desarrollo de su procedimiento. Muy bien, entonces, lo primero, a ver, aunque esto está medio chueco, ¿no? A ver si lo pueden ir acomodando, por favor. A ver, avancemos, por favor. Este es el caso hipotético que en un momento se les va a alcanzar, porque con eso ya vamos a desarrollar el tema de prisión preventiva. Cerremos. Siguiente. Ya. Solo para darnos cuenta, siguiente por favor, para darnos cuenta de lo que vamos a ver hoy. Miren la cantidad de pronunciamientos en materia solo a prisión preventiva. ¿Qué nos evidencia eso? Miren, con el nuevo código, ¿qué nos evidencia eso? ¿Qué puede ser? ¿Por qué tanta casación sobre prisión preventiva? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué podría significar eso? Que no hay criterios uniformes, correcto. Que la cosa no está clara. Sin duda, como todo en derecho, todo es debatible, sin duda. Pero señores, en administración de justicia tenemos que tener un horizonte. Porque si no tenemos predictibilidad de la ley, predictibilidad de la administración de justicia, pues vamos a tener lo que en la práctica está ocurriendo. ¿Y saben lo que tenemos en la práctica en las audiencias de prisión preventiva? Que Fiscalía tiene sus casaciones y Defensa tiene sus casaciones. Y los dos sacan sus jurisprudencias. Porque hay posiciones para cada cual. Eso a la larga tiene que acabar. No puede ser así. El lineamiento de las instituciones procesales tiene que ser uniforme. En cada caso concreto se resolverá diferente, sin duda, pero siempre con un horizonte, siempre con un lineamiento. Lo mismo, señores, se aplica en las demás figuras del proceso penal que ahora vamos a empezar a revisar. Antes de entrar a debatir sobre prisión preventiva, tenemos que entender a dónde apunta el proceso, cómo se inicia y cuáles son los estándares probatorios que se tienen que ir alcanzando en la medida en que se pretende avanzar con el proceso. ¿Quién es quien pretende avanzar con la pretensión penal? El Ministerio Público. Y el que tiene a su cargo, obviamente, la carga de la prueba y la obligación de superar las vallas en el proceso es el Ministerio Público. Tenemos una sentencia plenaria casatoria, la 1-2017, que nos habla acerca de esas vallas justamente y de los niveles de sospecha, donde vamos a explicar más adelante por qué no estamos de acuerdo con la terminología ahí empleada, pero plantea la idea, lo que se pretende, conforme también así lo plasma el Código Procesal Penal. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es
¿qué se necesita para dar inicio a una investigación previa, a unas diligencias preliminares? ¿Qué es lo que el Ministerio Público necesita? El Código Procesal Penal claramente y de manera correcta denomina a la información que llega al Ministerio Público, a esos datos iniciales que le van a permitir darse cuenta de si amerita o no abrir diligencias preliminares, lo denomina indicios razonables. Miren que no es la casación, no, es el Código Procesal Penal que ya lo establecía así. Estos indicios que se convierten en una sospecha razonable, ¿qué implican? Implican la materialización de datos objetivos concretos que respaldan a modo de medio probatorio la denuncia. No. Una denuncia ante la policía, una denuncia de parte, una denuncia verbal, una denuncia por acta ante la fiscalía, no son demandas. No se aplica el mismo criterio que frente a una demanda en la vía civil, no. La denuncia es una mera comunicación. Por eso la denominamos notitia criminis. Es una noticia, un dato. La denuncia puede ser anónima, la denuncia puede consistir solo en narración de hechos. No tiene por qué llevar aparejada, adjunta, medios probatorios, no. Justamente para encontrar esos datos objetivos a efectos de verificar, corroborar o desvirtuar lo que dice la denuncia, es la labor fiscal. Entonces, esa sospecha razonable, si bien no está basada siempre en datos objetivos, en elementos objetivos anexados a la denuncia, entonces, ¿de dónde surge esa sospecha razonable? De la narración de los hechos plasmados en la denuncia. El fiscal puede estar viendo, está de turno y ve una comunicación, un reportaje periodístico, un informe de prensa donde se desprenden ciertos hechos de naturaleza penal. El fiscal, con esa sola comunicación, con esa sola propalación de la información, si está de turno, puede abrir diligencias preliminares. Ya luego solicitará la información, el original al medio de prensa, las declaraciones, oficiará, etc. Lo mismo pasa con las denuncias de parte. Entonces, el análisis que el representante del Ministerio Público va a hacer frente a una noticia que le llega es en relación a la narración de los hechos. Esos hechos narrados, obviamente, tienen que evidenciar razonablemente la posible presunta comisión de un hecho ilícito, que se encaje fácticamente, en hipótesis, no probatoriamente aún, en hipótesis que se asemeje, que se encaje en un supuesto fáctico de determinado tipo penal. Entonces, a partir de ahí, el fiscal obtiene esa sospecha razonable. ¿Y qué pasa cuando los hechos narrados en la denuncia son claramente absurdos, totalmente incoherentes, irrazonables, irreales o claramente atípicos? Claramente se trata de un pleito de índole civil, se está debatiendo propiedad y no es otra cosa vinculada siquiera a robo, usurpación, nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Apenas conoce ese tipo de denuncias, la ley le permite el archivo liminar del caso. Liminarmente el fiscal cierra, no tengo por qué perder tiempo. Pero si el hecho sí reviste en narración relevancia penal, el fiscal va a abrir diligencias preliminares. Al abrir diligencias preliminares, el fiscal tiene una finalidad. La apertura de diligencias preliminares le va a permitir, a través de actos urgentes, inmediatos, inaplazables, obtener cierta información que a su vez
le va a permitir, si es que la encuentra, pasar al siguiente nivel. Pero recién estamos en el momento en el que abre diligencias preliminares. Esa sospecha razonable que menciona el Código Procesal Penal y que en la sentencia plenaria casatoria se le denomina sospecha inicial, que en sí es una redundancia, toda sospecha es inicial, nunca llegamos al final de un proceso de investigación con sospecha, siempre es una sospecha inicial. Esa sospecha razonable es lo que, según la teoría del conocimiento, vinculada a la teoría de la prueba, es lo que se denomina el primer nivel del conocimiento humano, la sospecha. Sospecha. Cuando nosotros en nuestro quehacer diario tomamos conocimiento de un hecho por primera vez, solo de la información, solo a partir de la narración de lo que se nos informa, vamos a estar siempre frente a la sospecha. Es posible que cierren el Congreso, dicen las noticias. ¿Será cierto? ¿Pueden hacerlo? ¿No pueden hacerlo? Sospecha. Tu esposo, tu novio, llega a la casa a las 4 de la mañana con la camisa puesta al revés y con labial en el cuello, la cara, los brazos. ¿Será posible que se haya peleado con un payaso? ¿O será posible que me esté engañando? Posible. ¿Será posible que sus amigos borrachos le hayan hecho la broma para justamente generarle un problema? ¿Será posible? Sospecha. La sospecha, ¿qué implica? El concepto de duda. La imposibilidad de asegurar o negar algo con total certeza. Imposibilidad absoluta de asegurar que algo ha ocurrido, que algo es, imposibilidad de negar que algo es, que algo ha ocurrido. Esa sospecha es la que el fiscal tiene apenas recibe una denuncia. Pero ojo, ¿por qué esa sospecha se torna razonable? Porque su labor fiscal es justamente indagar acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo. Por eso es que esa narración plasmada en la notitia criminis tiene que tener relevancia penal. Si no tiene relevancia penal, está legitimado el fiscal para decir: yo no voy a proceder aquí a investigar nada. Cierro, archivo liminarmente. Ni siquiera cierro, no abro, archivo liminar. Entonces, esta sospecha que legitima al fiscal a abrir diligencias preliminares tiene un objetivo. Seguimos con el supuesto del pobre hombre que llega a las 4 de la mañana. La esposa o la novia que lo ve va a esperar 2 días, 3 días a recién preguntarle, indagar qué pasó, o en ese momento es necesario formular ciertas preguntas. A ver, a la esposa o a la novia, este señor le dice: estuve con Pepe, mi amigo, el del trabajo. Ah, ok, pregunta. Una novia, una esposa acuciosa, ¿qué podría hacer en ese momento? ¿Qué podría hacer? Corroborar. A ver, es decir, ¿qué haría usted? Corroborar eso. ¿Cómo? Llamar o... Ajá, en ese momento llamo a Pepe, porque Pepe de pronto está tan borracho como el novio. Y entonces a Pepe lo van a llamar: Pepe, ¿cómo le fue hoy? Ah, nos fue bien en el trabajo. ¿A qué hora salieron, Pepe? A las 5 de la tarde. ¿Qué? ¿No estuviste con mi novio? No, él ni fue a trabajar. Ah, ¿tengo un indicio o no? La esposa podría, aunque ahí estamos atentando ya contra el derecho a la privacidad, ¿no? Pero la esposa podría tomar el celular del marido, ¿no? Miren que es un debate también jurídico, ¿ah? Bueno, imaginemos que es una relación donde no hay tabús y tienen sus celulares desbloqueados ambos. Ella toma el celular a ver qué cosas ha estado haciendo, abre las fotos
y se le ve pues en una rumba tremenda, los videos, los selfies con las amigas, todo. Pregunta, ¿voy consiguiendo indicios o no? Acorralo de tal forma a Pepe, al novio, le digo, mira que tu amigo me ha dicho que no ha estado, que no has ido, que saliste temprano, veo las fotos, ¿cómo me explicas esto? ¿Cómo me explicas el avión? Lo acorralan de tal forma que el novio finalmente dice, bueno, sí pues, pero no pasó nada más. La pregunta es, esposa, ¿te tranquiliza esa confesión o continúas indagando a ver si algo más pasó? ¿Qué pasaría? Miren que lo tienes con labial, con la camisa al revés. Él te dice, sí, fuimos a una fiesta, pero no pasó nada más. ¿Sigues investigando o ahí te quedaste conforme? Claro, todas en coro y a viva voz. Seguimos investigando, ya. Pero miren cómo es que esa sospecha inicial justificó todo el desarrollo de actos inmediatos, urgentes. ¿Por qué inmediatos y por qué urgentes? Que es la esencia de las diligencias preliminares. Porque justamente entre la realización del hecho, hablando ya ahora sí en el ámbito penal, entre la realización del hecho y su esclarecimiento, la idea es que el tiempo tiene que ser corto. Porque a partir de la realización del hecho, los elementos objetivos de su materialización van a empezar a decaer, van a empezar a perderse. Y la idea de todo investigador, ¿cuál es? A lo más cercano a la realización del hecho, a la fecha de la realización del hecho, hay que ubicar esos elementos porque se van a ir perdiendo en el tiempo, se van a ir diluyendo en el tiempo. Por eso las diligencias preliminares implican esa naturaleza intrínseca, inmediatez, urgencia, inaplazables, no se pueden esperar más para su obtención, para su realización. Esto explica en un caso común, vamos a partir de casos comunes y luego vamos a llegar a casos ya especiales como delitos contra la administración pública. En casos comunes, se informa a la policía que en Lima Sur han encontrado en un basural, en un montículo de basura, han encontrado un cilindro gigante de aceite y una mano que sobresale del cilindro, una mano humana que sobresale por una parte del cilindro. La policía llega, efectivamente, aparentemente es una mano humana la que está ahí. ¿Qué actos se tornan urgentes para indagar acerca de ese hecho? ¿Cuáles son esos actos? Siempre lo primero, ¿no? Hay que asegurar la escena, porque así como llega la policía o llega el fiscal, va a llegar la prensa, van a llegar los vecinos, van a llegar de pronto los familiares de una persona que estaba desaparecida hace meses, se enteran de la noticia y van a llegar pensando que es su familiar y van a tratar de abrir el barril para ver si es su familiar, y si es su familiar lo van a sacar, lo van a abrazar, van a llorar sobre él. Entonces todas esas circunstancias incluidas, miren el contexto, basurero, un basural, los perros, las ratas. Entonces la idea es tratar de perennizar ese hecho lo mejor posible. Se asegurará la escena. La policía, que son los expertos en procedimiento criminal, de criminalística, son los que tienen todas las pautas para proceder al aseguramiento, sea con cordones, cintas de seguridad, hilos, pitas,
personal, ya ellos determinan según las condiciones y según sus propias posibilidades cómo asegurar. Segundo, un efectivo va a tener que acercarse al barril y va a tener que verificar si efectivamente es una persona, ¿sí o no? La pregunta es, ¿ese efectivo tiene que esperar a que llegue el fiscal para ver dentro del barril o puede hacerlo directamente? Puede hacerlo directamente, porque a uno no le consta de que efectivamente estamos ante un cadáver, momento en el cual recién se comunicará al Ministerio Público para el levantamiento respectivo. Entonces este efectivo va a subir al basural, va a tratar de ver en el barril si esta es un ser humano o no. La pregunta es, ¿cómo hago eso? Sin eliminar, miren que tenemos botellas, plástico, papel, desperdicios. ¿Y qué tal si entre eso está la billetera de uno de los autores? Sangre de alguno de los autores que se cortó al momento de manipular el barril. ¿Podemos o no alterar esa escena interviniendo? Claro, entonces el pesquisa, el experto, tendrá que saber cómo ingresar, cómo acercarse al lugar, al objeto. El pesquisa con zapatos especiales o mínimamente con bolsas en los pies, que es lo que en la práctica se hace, se las tienen que ingeniar, llega con guantes, trata de abrir el barril, la tapa de lata, abre y solo ve una mano sumergida en cemento. Solo se ve la mano así. Y de la muñeca hacia abajo, el barril completamente cubierto de cemento. ¿Qué hacemos? El efectivo toca, pues, una mano humana. ¿Cuál sería la siguiente diligencia? Obviamente ya estamos llamando al fiscal. De hecho, ¿cuál sería la siguiente diligencia? ¿Saco mi comba y empiezo ahí mismo a romper el barril? No, pues tengo que trasladar ese barril luego a un departamento que me dé todas las condiciones para poder abrirlo y extraer lo que hay en su interior. Lo llevamos a medicina legal, abrimos el barril, rompemos cuidadosamente el concreto y efectivamente es el cuerpo de una mujer que tiene signos de golpes en el cuerpo, degollada. ¿Qué tengo que examinar sobre ese cuerpo? Aparte de sus signos exteriores de lesiones y demás. ¿De qué murió? ¿Murió ahogada en el cemento? ¿Tragó cemento y murió? ¿La enterraron viva en cemento? ¿O primero la mataron a golpes? ¿O le cortaron la yugular y murió desangrada? ¿Cómo murió? Causa de la muerte. Obviamente hasta ahí mi hipótesis de investigador me está llevando a una posibilidad. ¿Cuál es? Que no es un suicidio. Estoy ante un posible homicidio. Luego voy a tener que alzar la mirada y con ese hecho presuntamente delictivo preguntarme quiénes habrían participado en él. Datos de la escena del hecho, testigos, vecinos, quién dio aviso a la policía, quién se percató de ese barril, cámaras de vigilancia. Todos esos, estimados colegas, ¿qué cosas son? ¿Son actos que pueden esperar o son actos de urgencia? Son actos de urgencia. El problema viene en la práctica cuando ese barril lo encontramos 2 meses después del hecho. Ahí vienen los problemas, cuando el conocimiento del presunto hecho punible se toma con mucha posterioridad. Eso complica el caso. Ejemplo, casos de delitos contra la libertad sexual. Cuando el conocimiento de la información es tardío, complica el caso. No lo descarta, pero sí lo complica tremendamente, justamente porque acceder a los elementos probatorios inmediatos se dificulta o se torna muchas veces imposible. Estos actos de investigación urgentes, inaplazables, inmediatos, no son los mismos en todos los tipos penales.
No son los mismos en todos los tipos penales. En este caso, claramente se evidencia su urgencia, pero ¿y en un delito contra la administración pública? Procedemos del mismo modo. Ejemplo, un comité vecinal de vigilancia